Quiero que por un momento cierres los ojos. Quiero que salgas de este lugar donde estás, de esta pantalla, de este ruido que no para, y que te permitas entrar a un lugar que quizás no has visitado en mucho tiempo. El lugar donde duele la verdad, donde la vida te encuentra cara a cara y ya no hay máscaras que ponerse. Quiero llevarte a un viernes, no a cualquier viernes, al viernes al que partió la historia en dos mitades, al que cambió el destino de cada ser humano que alguna vez existió o existirá. Quiero llevarte al Viernes Santo, pero antes de hablar de ese día, necesito preguntarte algo. ¿Sabes lo que es cargar con algo que no es tuyo? ¿Sabes lo que es pagar una deuda que alguien más contrajo? ¿Sabes lo que es sufrir por amor a alguien que no lo merece? Si has vivido algo de eso, entonces ya tienes una pequeña idea, apenas una sombra, de lo que Jesús vivió ese viernes. Porque lo que Él cargó no fue solo una cruz de madera. Cargó el peso de todo lo que tú has hecho mal. Todo lo que yo he hecho mal. Todo lo que la humanidad entera ha hecho mal. Desde el primer momento hasta el último. Y no lo hizo porque no tuviera otra opción. Lo hizo porque te amó. Te amó a ti, con nombre y apellido. Te amó con todo lo que eres, incluso con todo lo que te avergüenza. Esa mañana comenzó en un jardín llamado Getsemaní. Y quiero que te detengas aquí un momento, porque aquí comienza algo que necesitas entender. Jesús no llegó a la cruz sin sentir lo que tú y yo sentiríamos. Llegó después de una noche entera de agonía. La Biblia dice que su sudor cayó como gotas de sangre. Eso no es poesía. Eso es un fenómeno médico real que ocurre cuando el cuerpo humano está bajo un nivel de estrés tan extremo, tan devastador, que los vasos capilares de la piel se rompen. Jesús no estaba actuando. Jesús estaba sufriendo antes de que llegara el primer golpe. Y en medio de ese sufrimiento oró, y lo que dijo en esa oración lo dice todo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí, en ese jardín oscuro, en esa noche que olía a traición, Jesús tomó la decisión más grande que jamás tomó ser viviente alguno. Dijo que sí cuando podía haber dicho que no. Dijo que sí cuando tenía todo el poder del universo para levantarse y marcharse. Dijo que sí cuando 12 legiones de ángeles estaban listas para rescatarlo con una sola palabra. Dijo que sí porque te vio a ti y te eligió. Vino Judas con su beso. Un beso que se convirtió en el símbolo más amargo de la traición. 30 monedas de plata. Eso fue lo que costaste para quien vendió a Jesús. 30 monedas. El precio de un esclavo. Pero lo que el mundo no sabe, lo que Judas no entendió jamás, es que ese mismo Jesús al que traicionó con un beso, lo hubiera perdonado en el instante en que lo pidiera. Así es el amor del que estamos hablando. Un amor que no se rompe ni con la peor de las traiciones. Lo arrestaron, lo ataron, lo llevaron de tribunal en tribunal como si fuera un criminal peligroso. Anás, Caifás, Pilato, Herodes, de mano en mano, de insulto en insulto. Y en ningún momento, en ningún juicio, pudieron encontrar un solo pecado en él. Pilato lo dijo con sus propias palabras. No encuentro ningún delito en este hombre. Y sin embargo, lo entregó. Lo entregó por miedo, por conveniencia política, por cobardía. Y así, muchas veces en la historia, los inocentes pagan mientras los culpables se lavan las manos. Entonces vinieron los azotes. Y aquí necesito que te quedes. No huyas de este momento, no lo saltes. Porque en los azotes está parte del significado más profundo de lo que Jesús hizo por ti. Los soldados romanos no azotaban con un látigo simple. Usaban un instrumento llamado flagrum, una herramienta diseñada para desgarrar. Tenía cuerdas de cuero trenzado con pedazos de hueso y metal en las puntas. Cada golpe arrancaba piel. Cada golpe llegaba más profundo. Los médicos que han estudiado la crucifixión describen que después de semejante flagelación, las víctimas quedaban con los músculos de la espalda expuestos, a veces los huesos visibles. Y Jesús recibió 39 de esos golpes.
39, y no abrió la boca para maldecir. No respondió con odio. Aguantó, por ti, por mí, por nosotros. Luego le pusieron una corona de espinas. No lo digo como una frase religiosa que has escuchado 1000 veces. Lo digo como una realidad brutal. Tomaron ramas con espinas de varios centímetros de largo y las aplastaron sobre su cabeza. La cabeza humana está llena de vasos sanguíneos. El cuero cabelludo sangra con facilidad. Imagina esas espinas penetrando y encima de eso los soldados golpeando la corona con una caña para que entrara más. Y se reían, se burlaban. Le ponían una túnica de color púrpura y se inclinaban ante él en burla. Salve, rey de los judíos. Lo escupían, lo humillaban, al rey del universo, al que con una palabra había creado las estrellas que brillaban sobre sus cabezas, al que sostenía en sus manos la vida de cada uno de esos soldados. Y él los dejó porque los amaba. Después vino el camino, el vía dolorosa, la vía del dolor. Jesús cargó su propia cruz, o al menos parte del trayecto, porque su cuerpo ya estaba tan destruido que no podía más. Cayó bajo el peso de la madera, bajo el peso de tu pecado y el mío, bajo el peso de toda la oscuridad humana concentrada en ese momento. Y un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. A veces me pregunto cómo habrá sido ese momento para Simón. Estar ahí, sin buscarlo, de repente cargando la cruz junto al Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido ese Simón sin saberlo? Cargando algo que sentíamos que no pedimos, sin entender que era parte de algo mucho más grande que nosotros. Llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, un lugar fuera de los muros de la ciudad, porque la ley judía decía que los criminales no podían morir dentro. Pero también hay algo simbólico en eso. Jesús murió fuera, afuera, donde van los rechazados, donde van los que no encajan, donde van los que el mundo descarta. Y si hoy tú sientes que estás afuera, que no perteneces a ningún lugar, que eres el que siempre queda excluido, necesitas saber que Jesús fue al lugar de los excluidos a buscarte. Murió donde van los que nadie quiere. Por eso nadie está tan perdido que el amor de Dios no pueda alcanzarlo. Entonces lo clavaron. Tomaron clavos de metal de 15 a 20 centímetros y los introdujeron en sus muñecas. Los médicos saben que los clavos en las muñecas, no en las palmas de las manos como muchas pinturas muestran, tocaban el nervio mediano. Y cuando el nervio mediano es herido de esa manera, el dolor que produce es de los más intensos que el cuerpo humano puede experimentar. Un dolor que los médicos describen como si el fuego te recorriera el brazo, luego sus pies, y lo levantaron. Lo levantaron en esa cruz para que todos lo vieran, para que la ciudad entera, los viajeros, los peregrinos que llegaban a Jerusalén para la Pascua, todos lo vieran morir. Y aquí empieza algo que nadie esperaba. En medio de esa agonía, en medio de ese dolor que no tiene comparación humana, Jesús comenzó a hablar, y lo que dijo cambió todo. Sus primeras palabras desde la cruz no fueron de odio, no fueron de venganza, no fueron de amargura. Sus primeras palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes dimensionar eso? ¿Puedes entender lo que significa que en el peor momento de dolor de su vida, su primer pensamiento fuera pedir perdón para quienes lo torturaban? Eso no es humano. Eso no viene de nuestra naturaleza. Eso es amor divino. Eso es lo que Dios es en su esencia más profunda, un ser que perdona cuando toda lógica diría que castigue. A su lado había 2 ladrones, 2 hombres que también morían crucificados. Y uno de ellos, en sus últimos momentos de vida, hizo lo más importante que hizo en toda su existencia. Miró a Jesús y le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin catecismo, sin bautismo, sin años de iglesia, sin teología. Solo una mirada, un reconocimiento, una petición desde el fondo de su alma rota. Y Jesús le respondió: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no algún día,
no si cumples suficientes condiciones. Hoy, en ese momento, ese hombre pasó de ser un criminal condenado a muerte a ser la primera persona que entró al cielo con Jesús. Si eso no te habla de la gracia, nada te va a hablar de la gracia. Su madre estaba ahí, María, la que lo había cargado en su vientre, la que le había enseñado a caminar, la que lo había visto crecer. Ahí estaba, al pie de la cruz, viendo morir a su hijo. Y Jesús, aún en su agonía, se preocupó por ella. La miró al discípulo que amaba y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre». En el peor momento de su vida, pensó en otros, amó a otros, se preocupó por otros. Eso es lo que hace el amor verdadero. Nunca se vuelve solo hacia adentro, nunca se consume en sí mismo, siempre encuentra la manera de dar aunque no le quede nada. Las horas pasaron, el cielo se oscureció. No era una tormenta normal, era como si la creación entera no pudiera soportar lo que estaba pasando. El sol se negó a brillar mientras el Hijo de Dios moría. La tierra temblaba. Y entonces llegó el momento más oscuro, el momento que a muchos de nosotros nos cuesta entender, el momento que revela la profundidad absoluta del sacrificio. Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito no es desesperación. Ese grito es la Escritura cumpliéndose, es el Salmo 22 hecho carne. Pero también es algo más. Es el momento en que Jesús, que nunca había conocido el pecado, que nunca había estado separado del Padre, cargó sobre sí mismo todo el pecado del mundo y experimentó lo que nosotros merecíamos experimentar: la separación de Dios. Por un momento, el cielo guardó silencio ante el Hijo. Por un momento, el amor de Dios permitió que su propio Hijo experimentara el infierno para que tú y yo nunca tuviéramos que hacerlo. No sé si te das cuenta de lo que eso significa. Dios no te mandó un ángel, no te mandó un profeta, no te mandó instrucciones escritas en piedra. Vino Él mismo, en carne, en vulnerabilidad, en dolor. Vino a meterse en lo más profundo de la condición humana para sacarte de ahí. No te gritó desde arriba que te levantaras. Bajó hasta donde tú estabas y cargó lo que tú no podías cargar. Luego dijo: tengo sed. Y eso me rompe el alma cada vez que lo pienso. El que creó los océanos, el que convirtió el agua en vino, el que dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, ese mismo moría con sed. El que era la fuente de toda vida, moría deshidratado bajo el sol de Judea, y le ofrecieron vinagre en una esponja. Vinagre, eso fue lo último que la humanidad le dio a su Salvador. Pero entonces vino el momento que lo cambió todo para siempre. Jesús levantó la cabeza una última vez y dijo 2 palabras, solo 2. Pero en esas 2 palabras está la respuesta a todo. Está la respuesta al dolor, a la culpa, a la vergüenza, al miedo, a la muerte, a la separación de Dios. 2 palabras, consumado es. No terminé, no acabé, no, ya no puedo más. Consumado, completado, cumplido, perfecto. Como cuando un artista termina su obra maestra y da el último pincelazo y sabe que no falta nada ni sobra nada. Consumado. Tu deuda, pagada, tu condena, cumplida, tu separación de Dios, abolida, tu muerte espiritual, derrotada, todo, consumado. Y entonces entregó su espíritu. El velo del templo, ese tejido enorme y grueso que separaba el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, del resto del templo, se rasgó de arriba a abajo. No de abajo a arriba, como lo haría un ser humano, de arriba a abajo, Dios mismo lo rasgó, porque desde ese momento el acceso a su presencia ya no era privilegio de unos pocos sacerdotes una vez al año. Desde ese momento, cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la historia, puede llegar directamente a Dios, sin intermediarios, sin rituales, sin sacrificios de animales,
sin templos de piedra, directamente por la sangre de Jesús. Por lo que Él hizo ese viernes. Un soldado romano que estaba de guardia, un hombre que había presenciado muchas ejecuciones, un hombre endurecido por la guerra y la violencia, vio lo que pasó y dijo algo que ningún judío educado en la fe había dicho en ese momento. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. A veces, los que más lejos están de la religión son los que más claramente ven la verdad cuando la encuentran. Quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en tu vida, no en la vida ideal que proyectas en las redes sociales, la vida real, la que nadie más ve, los momentos en que fallaste, los momentos en que decepcionaste a alguien que amabas, los momentos en que tomaste el camino equivocado sabiendo perfectamente que era el equivocado, los momentos de vergüenza que llevas cargando como si fueran una mochila de piedras, las palabras que dijiste y que no puedes retirar, las decisiones que ojalá pudieras deshacer, todo eso que guardas en la parte más oscura de ti mismo y que crees que nadie puede ver y que Dios no puede perdonar. Quiero que pienses en todo eso y luego quiero decirte algo que necesitas escuchar con todo tu ser. Jesús lo cargó, todo eso lo cargó Él, todo eso quedó clavado en esa cruz, todo eso fue cubierto por esa sangre. No queda nada pendiente, no hay deuda que no haya sido pagada. No hay pecado tan grande que el sacrificio de Jesús no haya sido suficiente para cubrirlo. Hay gente que camina por la vida cargando culpa que ya fue perdonada, como quien sigue pagando una deuda que ya fue saldada porque nadie le avisó. Hoy te aviso. La deuda está saldada. Fue saldada hace 2000 años en una colina a las afueras de Jerusalén. Y el recibo dice, consumado es. Tal vez en este momento estás pensando, pero yo he hecho cosas muy malas, yo he caído demasiadas veces, yo ya no tengo remedio. Y quiero responderte con algo que me parece importante que entiendas. El sacrificio de Jesús no fue calculado para los que se portan bien. Fue diseñado exactamente para los que no pueden portarse bien, para los que fallan, para los que caen, para los que se pierden. Si pudieras salvarte tú solo con tu buen comportamiento, Jesús no hubiera tenido que morir. Murió porque tú no podías. Murió porque yo no podía. Murió porque ninguno de nosotros puede llegar a Dios por nuestro propio mérito. La cruz no es el premio al mérito para los buenos. Es el rescate para los perdidos. Pienso en el propósito de esa muerte. El propósito no fue simplemente mostrar cuánto sufría Jesús. No fue solo un ejemplo de amor heroico como el de un soldado que muere por su patria. El propósito fue algo más profundo, más técnico en términos espirituales, algo que tiene que ver con la naturaleza de Dios mismo. Dios es perfectamente justo. Eso significa que el pecado no puede quedar sin consecuencia. La justicia demanda pago, pero Dios también es perfectamente amoroso, y el amor no quería que tú pagaras. Entonces Dios encontró la única solución posible, pagar Él mismo. En Jesús, Dios fue el juez y el condenado al mismo tiempo. La justicia fue satisfecha porque alguien pagó. El amor fue satisfecho porque quien pagó fue Él y no tú. En la cruz se encuentran la justicia y la misericordia de Dios en el punto más perfecto que pueda existir. Ese es el propósito. No el sufrimiento por el sufrimiento, no la sangre por la sangre, sino la restauración de una relación rota. Desde el principio, desde el jardín del Edén, el ser humano eligió su propio camino por encima de Dios. Y esa elección creó una separación que ninguna religión, ninguna buena obra, ningún sacrificio humano podía cerrar. Solo Dios mismo podía cerrarla, y la cerró. La cerró con sus propias manos extendidas en una cruz, como quien abre los brazos para abrazar, como quien dice, aquí estoy, ven, no te voy a rechazar, no me importa cuánto tiempo estuviste lejos, ven. ¿Sabes cuánto te ama Dios? No como frase de calcomanía, no como eslogan de iglesia,
Sabes en la piel, en los huesos, en el estómago, cuánto te ama, porque la única manera de medir ese amor es la cruz. Cuando Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra griega que se usa es un adverbio que describe una extensión sin límites, una manera que no tiene comparación, un grado que excede toda medida. De tal manera, con esa intensidad, con esa profundidad, con esa locura. Así te amó, así te ama hoy, exactamente como estás, con todo tu desastre, con toda tu historia, con todas las veces que fallaste, con todo lo que todavía no has arreglado. Te ama así. Viernes Santo no es un día para sentirse culpable. Viernes Santo es un día para entender que alguien tomó tu culpa y la llevó a donde ya no puede alcanzarte. Es un día para llorar, sí, pero no de vergüenza, sino de gratitud. Es un día para quebrarse, pero quebrarse como se quiebra una cárcel cuando las puertas se abren. Es un día para hacer una pausa en el ruido de tu vida y recordar que hay alguien que te amó tanto, que eligió morir antes que perderte. Si hoy estás en un momento oscuro, si sientes que tu vida está cayendo a pedazos, si cargas con algo que te aplasta, si hay una culpa que no te deja dormir, si hay una herida que lleva años sin sanar, quiero que sepas que ese dolor no le es ajeno a Dios. Jesús conoce el dolor de ser traicionado, conoce el dolor del abandono, conoce el dolor de la injusticia, conoce el dolor de cargar lo que no es tuyo, conoce el dolor de dar todo y que no te lo agradezcan. Conoce el dolor de la soledad en el peor momento, y precisamente porque lo conoce, puede acompañarte en el tuyo de una manera en que nadie más puede hacerlo. El Viernes Santo no es el final de la historia. Sabemos lo que viene después. Sabemos que el domingo llegó. Sabemos que la muerte no pudo retenerlo. Sabemos que la tumba quedó vacía. Pero hoy, en este viernes, quiero que no te apresures hacia el domingo. Quiero que te quedes un momento en el viernes, porque el viernes es donde está la profundidad del amor. El domingo es la victoria, sí, pero el viernes es el precio. Y el precio lo pagó Él sin pedirte nada a cambio. Solo te pide que lo recibas. Solo te pide que abras la mano y tomes lo que ya fue comprado para ti. Hace 2000 años, un hombre murió en una cruz, pero no era solo un hombre, era el Hijo de Dios hecho carne, y no murió por accidente. No murió como víctima de las circunstancias, murió eligiendo, murió sabiendo, murió con tu nombre en su mente y en su corazón, y antes de morir dijo que estaba consumado. Todo lo que necesitabas para estar bien con Dios, consumado. Todo lo que necesitabas para ser libre de la culpa, consumado. Todo lo que necesitabas para tener acceso directo al corazón del Padre, consumado. No hay nada que agregar, no hay nada que completar, no hay nada que ganar o merecer, solo recibir. Si hoy sientes algo en tu pecho mientras escuchas esto, no lo ignores. Si hay algo que se mueve adentro, algo que no puedes explicar con palabras pero que sientes que es real, no lo apagues. Eso es el Espíritu de Dios tocando tu corazón. Y si en este momento quieres responderle, si quieres decirle que sí, no hace falta que hagas nada complicado. Solo habla. Así como hablas con cualquier persona. Dile que lo necesitas. Dile que quieres recibirlo. Dile que quieres que lo que Jesús hizo en esa cruz sea real en tu vida. Eso es todo. Eso es suficiente. Porque Él no está esperando que llegues perfecto. Está esperando que llegues. Hoy es Viernes Santo. El día en que el amor más grande que existe se manifestó de la manera más costosa que se pueda imaginar. El día en que Dios demostró que no hay distancia demasiado grande, no hay pecado demasiado oscuro, no hay vida demasiado rota para que su amor no pueda llegar. El día en que un hombre extendió los brazos en una cruz y en ese gesto dijo lo que ningún lenguaje humano puede decir completamente. Te amo así, te amo hasta aquí, te amo sin límites, te amo sin condiciones, te amo aunque no lo merezcas. Te amo aunque no me correspondes. Te amo aunque tardaste años en voltear a verme. Te amo
Simplemente, profundamente, eternamente, te amo. Y ese amor no terminó en el viernes. Ese amor sigue hoy. Sigue ahora mismo mientras lees estas palabras. Sigue cuando cierras los ojos esta noche. Sigue en tus peores momentos y en los mejores. Sigue cuando fallas y cuando aciertas. Sigue cuando lo sientes y cuando no lo sientes. Ese amor es la constante más real de tu existencia, aunque nunca lo hayas reconocido. Ese es el mensaje del Viernes Santo. No es un mito, no es una historia de moraleja, es la verdad más real que existe. Fuiste amado tanto que alguien murió para que tú pudieras vivir, y ese alguien resucitó para que esa vida fuera eterna.